La línea directa de la NASA no para de sonar. El operador del centro de llamadas está todo sudado por el estrés. Apenas tienen tiempo para atender el teléfono, y todos los mensajes que reciben dicen lo mismo. Hay algo que brilla en la luna. En efecto, cientos y miles de astrónomos aficionados estaban observando la luna esa noche, y de pronto hubo una luz brillante en ella. Como si alguien hubiera encendido un foco potente en la superficie. Los científicos comenzaron de inmediato a buscar una explicación a este fenómeno. Primero pensaron que era solo el resplandor de un avión que volaba entre los observadores y la luna. Pero entonces no habría sido visto por tantas personas de diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Los siguientes sospechosos fueron los satélites Starlink. En teoría, uno de ellos podría haberles hecho una jugarreta a los astrónomos aficionados. Podrían haber confundido la luz del pequeño satélite con un destello de luz en la luna. Pero además, si el satélite fuera el culpable de este lío, la llamarada no estaría estática, sino en movimiento. Mientras algunos científicos siguen buscando una respuesta a este misterio, otros deciden investigar el fenómeno con más detalle. Para ello, han construido un nuevo telescopio al norte de Sevilla, España. Las condiciones ahí son bastante adecuadas para observar la luna. El telescopio cuenta con 2 cámaras controladas a distancia desde las instalaciones de Alemania. Si ambas cámaras captan algún fenómeno inusual en la superficie de la luna, acercarán rápidamente al telescopio hasta ahí para ver qué ocurre. También se necesitará inteligencia artificial avanzada para enseñar a las cámaras a distinguir entre el fenómeno inexplicable en la luna y la luz de un avión, un satélite o un pequeño meteorito que acabe de entrar en la atmósfera terrestre. Mientras el telescopio hace su investigación, ya tenemos una teoría que puede explicar la aparición de esos destellos redondos y brillantes en la superficie de la luna. Pues la luna influye en las mareas de los mares y océanos de la Tierra con su fuerza gravitatoria. Pero la Tierra puede afectar a la luna de igual modo, solo que la fuerza será 32,5 veces mayor. Mientras la luna orbita a la Tierra, en un momento dado, esta podría estar lo más cerca posible de nuestro planeta. Es entonces cuando la fuerza de la interacción sería mayor. En ese momento, las fuerzas de la marea pueden forzar la apertura de grietas en la superficie de la luna y liberar gas de su interior. Un potente chorro de gas levantará el polvo lunar con él, y lo que vemos como un destello brillante a través de nuestros telescopios es solo una niebla de polvo, que es redonda y refleja bien la luz del sol. Si se mira desde la distancia, en verdad parece un destello. Cuando el polvo se levanta, pensamos que ha habido una pequeña explosión y ese destello se desvanece gradualmente a medida que el polvo se asienta. Estas cosas suceden todo el tiempo en la superficie de la luna. Se llaman fenómenos lunares transitorios, y además de los destellos lunares han ocurrido muchas otras cosas más místicas y extrañas. En 1178, 5 monjes afirmaron haber visto cómo la luna, estando en forma de cuerno, comenzaba a dividirse en 2 desde un punto superior. Luego, fuegos y chispas comenzaron a brotar del lugar de la separación. Era como si un dragón arrojara llamas al momento siguiente. La luna comenzó a palpitar y luego volvió a su estado de calma. Este fenómeno se repitió más de 10 veces y las llamas adoptaron formas diferentes cada vez. Cuando esta pesadilla terminó, la luna se volvió negra. No fue hasta el siglo XX que los científicos trataron de explicar el fenómeno. Teorizaron que un gran asteroide colisionó con la luna en ese momento, y fue este asteroide el culpable de crear el cráter Giordano Bruno, de un ancho de 15 puentes de Brooklyn. Pero en ese caso, millones de toneladas de fragmentos del asteroide habrían golpeado a la Tierra también, y luego la gente habría visto una increíble lluvia de meteoritos. Habría sido muy brillante y los recuerdos de ella habrían quedado en los archivos, pero eso no ocurrió. Ahora, el fenómeno que los monjes observaron parece cuestionable. Quizás sí vieron caer un asteroide, solo que estaba cayendo sobre la propia Tierra y percibieron la luz del meteorito en llamas como algo siniestro que ocurría en la luna. O tal vez los monjes solo estaban imaginando cosas. No hay más testigos de este evento más que ellos. Otro fenómeno inusual son las luces azules y rojas en la luna. Se pueden ver cuando esta tiene forma de cuerno, y esto ocurre más a menudo en el cráter Aristarco, nombre oficial Aristarchus.
Los destellos van y vienen muy rápidamente, casi como un rayo. De hecho, se trata de electricidad. Las fuerzas de las mareas también son culpables de esto. Hacen que la tensión mecánica se acumule en las rocas. Esto puede producir un campo eléctrico que crea los destellos azules que han sorprendido a muchos astrónomos aficionados. También puede haber estallidos de estrellas en la Luna. Podemos achacar esto a los meteoritos que caen en la superficie. Como la Luna no tiene atmósfera, los asteroides que se acerquen a ella no se queman. Al tener mucho peso y velocidad provocan una explosión al impactar, y aquí en la Tierra lo vemos como un brote estelar. Por ejemplo, el 13 de mayo de 1972 hubo un impacto de un meteorito de 1000 toneladas de TNT cerca de donde aterrizó el Apolo 14. Si hubiéramos vivido mucho antes, podríamos haber presenciado constantes destellos brillantes en la superficie de la Luna. Todos los cráteres que hay ahí están formados por esos impactos de meteoritos, así que imagina a los fuegos artificiales que hubo ahí hace años. E incluso muchos de esos meteoritos trajeron agua con ellos. Sí, hay agua en la Luna. La NASA confirmó este hecho después de estudios con el telescopio Sofía. Este estaba montado en un avión. Las observaciones se hicieron desde la atmósfera superior de la Tierra. A esa altitud, el aire seco permitió al telescopio ver hasta los detalles más pequeños. Podría haber agua en los cráteres de los polos de la Luna. Estos lugares nunca han visto la luz, y el agua ahí podría estar encerrada en el hielo. Pero Sofía encontró agua en la superficie iluminada por el sol de la Luna. Claro, solo se trata de moléculas de H2O presentes en las capas de polvo, pero ya es algo. Si logramos recoger toda esta agua, obtendremos poca. En comparación, el desierto del Sahara tiene unas 100 veces más agua que la que encontramos en la Luna. Pero un fenómeno aún más inusual está sucediendo ahí en este momento. La Luna se está oxidando, como un pedazo de metal viejo. Para que aparezca el óxido se necesita hierro, agua y oxígeno. El suelo lunar tiene bastante hierro y, como ya hemos aprendido, también hay algo de agua. La última pieza del rompecabezas es el oxígeno. Todo el mundo sabe que no hay atmósfera en la Luna y que no podemos respirar ahí, pero el oxígeno aún está presente. El viento solar lo llevó ahí. El viento de nuestra cálida estrella se mueve a una velocidad extremadamente alta. Raspa el oxígeno de las partes superiores de nuestra atmósfera y lo lleva más lejos a través del espacio. Finalmente, el viento con las moléculas de oxígeno llega a la Luna y ¡voilá! Todos los ingredientes para la corrosión están en su lugar y el mineral de hierro de la superficie de la Luna empieza a adquirir un tono rojizo. Si este proceso se prolonga lo suficiente, en un futuro lejano la Luna se parecerá a Marte. Se volverá de color rojo-naranja. Sí, el color característico de Marte proviene exactamente de la corrosión que comenzó ahí hace miles y miles de años, cuando había ríos y mares con agua y una atmósfera con oxígeno. Otros objetos extraños que se pueden ver en la Luna fueron dejados ahí por los humanos. Entre 1969 y 1972, 12 personas visitaron ahí como parte del programa Apolo. En total, hay 6 lugares de aterrizaje donde los astronautas dejaron un montón de cosas. Además de un par de docenas de satélites y naves espaciales que cayeron o aterrizaron suavemente en la Luna, hay un vehículo lunar, algunas banderas de Estados Unidos, una foto de familia de uno de los astronautas e incluso 3 pelotas de golf. Y las 2 primeras personas que estuvieron en la Luna dejaron un montón de cosas. Cuando estaban a punto de volver a casa se llevaron un montón de muestras de suelo y rocas, y para llevárselo todo tuvieron que deshacerse de todo lo innecesario a bordo del módulo lunar. La cámara, la tele, las herramientas de recogida de muestras, el equipo científico y hasta los reposabrazos de los asientos. Los astronautas se quedaron fuera del módulo lunar por 8 minutos y tiraron toda una montaña de objetos innecesarios. Si se juntan todos estos objetos y restos que dejaron ahí los 12 astronautas y se ponen en la balanza, se indicarían unas 199 toneladas. Eso es como 3 tanques blindados pesados o 3 grandes aviones de pasajeros. Extraño, pero cierto. Los volcanes de la Luna no están inactivos y pueden hacer erupción en cualquier momento. Durante años vivimos sin saber nada al respecto, pero ahora esto ha sido demostrado de forma oficial gracias al sorprendente descubrimiento de la misión Chang'e 5 de China.
Las muestras de suelo lunar que trajo de regreso a la Tierra contenían algo absolutamente inesperado, lo que sugería que podrían haber ocurrido erupciones volcánicas en la Luna tan recientemente como hace 123 millones de años. Geológicamente, eso es casi ayer. Pero la gran pregunta es, ¿estamos seguros aquí en la Tierra? Hace mucho tiempo que sabemos que la Luna fue una vez volcánicamente activa debido a las regiones oscuras, también conocidas como mares lunares, en su superficie. Estos, las llanuras oscuras que le dan a la Luna sus características marcas, son antiguas corrientes de lava que datan de hace unos 3 a 3,8 mil millones de años. Hasta hace poco, los científicos pensaban que esas antiguas corrientes marcaban el final de la actividad volcánica de la Luna. Pero la misión Chang'e 5 trajo de regreso suelo lunar que incluía varias cuentas de vidrio microscópicas, y 3 de ellas en particular revelaron una historia extraordinaria. Se formaron hace alrededor de 123 millones de años a partir de erupciones volcánicas. Un rango de incertidumbre es de solo 15 millones de años. El hallazgo de estas diminutas cuentas es sumamente importante debido a su composición y rareza. Miden entre 20 y 400 micras, más pequeñas que un grano de arena, y son de origen volcánico. Este dato las distingue de la mayoría de las demás cuentas de vidrio lunar, que generalmente se forman por impactos de meteoritos. Los eventos de impacto en la Luna crean vidrio al fundir la roca superficial con un calor y presión increíbles. El resultado son diminutas esferas vidriosas esparcidas por todo el paisaje. Sin embargo, las esferas volcánicas identificadas en la muestra de Chang'e 5 se formaron por magma que erupcionó desde debajo de la corteza de la Luna y se enfrió convirtiéndose en vidrio al llegar a la superficie. Al emplear la datación por uranio-plomo, que mide la descomposición del uranio en plomo dentro de las cuentas, los científicos lograron determinar su edad con una precisión asombrosa. Los resultados sugieren que la última actividad volcánica conocida en la Luna ocurrió en los últimos 200 millones de años, lo que la convierte en un acontecimiento reciente en la larga historia de la Luna. Este descubrimiento también coincide con observaciones previas de características superficiales inusuales conocidas como parches irregulares de mares. Son montículos suaves rodeados de terreno rocoso. Fueron avistados por primera vez por el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA en 2014. Estos parecen mucho más jóvenes que otras características lunares, potencialmente formados por erupciones volcánicas hace menos de 100 millones de años. Antes de las esferas de vidrio de Chang'e 5, estos parches irregulares de mares eran de las mejores evidencias de la reciente actividad volcánica en la Luna. Sin embargo, sin confirmación, sus orígenes seguían siendo inciertos. Y ahora, las esferas han confirmado la acción volcánica. Los hallazgos plantean nuevas preguntas sobre el funcionamiento interno de la Luna. En particular, ¿cómo pudo retener suficiente calor para mantener erupciones volcánicas? Pensábamos que la Luna se había enfriado significativamente después de su formación hace 4.000 millones de años y medio, lo que la había vuelto volcánicamente inactiva. Y sin actividad tectónica ni atmósfera, la Luna debería haber perdido su calor interno hace mucho tiempo. Sin embargo, las esferas sugieren la posibilidad de algunas fuentes de calor localizadas dentro del manto lunar. Los científicos piensan que elementos productores de calor, como el potasio y el torio, podrían estar creando pequeños bolsillos cálidos que generan suficiente calor para derretir roca y provocar erupciones volcánicas aisladas. Pero espera, más allá de reescribir la historia de la Luna, este descubrimiento añade un giro interesante a los estudios en curso sobre los fenómenos lunares transitorios. Estas observaciones, a menudo reportadas como destellos o neblinas misteriosas por astrónomos aficionados, siguen sin ser confirmadas por sondas científicas. Algunos expertos simplemente los descartan como ilusiones causadas por la atmósfera de la Tierra. Pero si la Luna tiene pequeños focos de actividad volcánica o de emanación de gases, los fenómenos lunares transitorios podrían tener una base real. Los gases emitidos desde debajo de la superficie podrían explicar esos misteriosos resplandores y posiblemente ser un indicio de acción volcánica residual en la Luna. Ahora bien, si la actividad volcánica aún persiste en la Luna, esto podría tener implicaciones emocionantes para futuras misiones lunares.
En las próximas décadas, los astronautas podrían aprovechar el calor volcánico para generar energía, derretir hielo para obtener agua o incluso calentar las bases construidas en la helada superficie lunar. Pero los recientes descubrimientos geológicos no se limitan al satélite natural de la Tierra. También aprendemos más sobre las lunas volcánicas más allá de nuestro sistema solar. La detección de una exoluna posiblemente volcánica orbitando el exoplaneta WASP-49b a unos 635 años luz de distancia significa que la actividad volcánica podría ser una característica común entre las lunas. Hasta ahora, la luna Io de Júpiter ostentaba el título del cuerpo más volcánico que conocemos, pero los investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA podrían haber encontrado un nuevo candidato. Esta potencial exoluna salió a la luz cuando los científicos observaron una nube de gas de sodio alrededor del exoplaneta. Pero el asunto es que las nubes de sodio son inusuales en las atmósferas planetarias y pueden indicar actividad volcánica. La nube de sodio cerca de WASP-49b presentaba un comportamiento extraño e inesperado. Se movía de manera errática, cambiaba de tamaño y ocupaba un espacio demasiado grande para ser explicado por la propia atmósfera del exoplaneta. Los científicos pensaron que la nube podría ser generada en realidad por una exoluna volcánicamente activa en órbita alrededor de WASP-49b. Se sabe que las lunas volcánicas como Io liberan gases como dióxido de azufre, sodio y potasio, que forman enormes nubes alrededor de sus planetas progenitores. Io, por ejemplo, produce regularmente grandes cantidades de gas que forman una nube que rodea a Júpiter hasta 1000 veces el tamaño del propio gigante gaseoso. Si algo similar ocurriera cerca de WASP-49b, la nube de gas podría ser una pista de actividad volcánica en una exoluna que orbita el planeta. Las observaciones del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile parecen confirmar esta teoría. La nube de sodio alrededor de WASP-49b está situada muy por encima de la atmósfera del exoplaneta y se comporta de maneras que no coinciden con la órbita de 2,8 días terrestres del exoplaneta. Esto podría sugerir que se origina de un cuerpo separado, probablemente una luna con actividad volcánica. Además, WASP-49b y su estrella anfitriona están compuestos principalmente de hidrógeno y helio, lo que hace que la nube de sodio sea aún más inusual. La tasa observada de liberación de sodio, más de 100.000 kilogramos por segundo, puede ser un indicio de una fuente volcánica inmensamente poderosa. Si los científicos verifican la existencia de esta exoluna, sería el primer descubrimiento de una exoluna volcánica. De regreso en nuestro sistema solar, Io sigue siendo el principal objeto espacial que nos ayuda a comprender las lunas volcánicas. Recientemente, la nave espacial Juno de la NASA proporcionó algunas de las imágenes más cercanas de Io desde la misión Galileo hace más de 25 años. La intensa actividad volcánica de Io es causada por el calentamiento por marea, resultado del tirón gravitacional de Júpiter y lunas cercanas como Europa. Este juego de fuerzas genera una enorme fricción dentro de Io, lo que produce un calor que alimenta erupciones volcánicas continuas. Uno de los descubrimientos recientes más emocionantes de Juno fue un nuevo volcán que apareció justo al sur del ecuador de Io. Las imágenes de Juno muestran una gran y compleja región volcánica de aproximadamente 111 por 178 kilómetros de tamaño. Lo más asombroso, no estaba allí cuando Galileo fotografió el mismo lugar en 1997. Este nuevo volcán se formó cerca del volcán conocido previamente como Kanehekili. Los investigadores dicen que esta nueva estructura volcánica es un gran cambio que resalta la naturaleza dinámica de la superficie de Io. La región ecuatorial de Io alberga la mayoría de sus volcanes debido al intenso calentamiento por marea que experimenta. Las erupciones más potentes emiten gases sulfurosos y producen brillantes flujos de lava. Cubren la luna con depósitos coloridos y ricos en azufre. La imagen de JunoCam, tomada desde aproximadamente 2.500 kilómetros de distancia, muestra a Io iluminado dramáticamente por la luz solar reflejada en Júpiter y puedes ver una vista impresionante de su superficie volcánica en constante cambio.
A pesar de estas detalladas observaciones, aún hay muchos misterios sobre el vulcanismo de Io. Los científicos están particularmente interesados en cómo el calentamiento por mareas afecta el interior de Io y si tiene un océano de magma subterráneo. Además, los investigadores intentan entender qué desencadena los diferentes tipos de erupciones, por ejemplo, penachos en comparación con flujos de lava, y cómo los gases volcánicos dan forma a la superficie y a la delgada atmósfera de Io. El estudio de las lunas volcánicas, desde Io hasta la posible exoluna cerca de WASP 49b, arroja luz sobre cómo las fuerzas de marea crean actividad volcánica en diferentes lunas. En lunas heladas como Europa, el calentamiento por marea mantiene océanos líquidos bajo la superficie, creando hábitats potenciales para la vida. Pero para Io, sin un océano, esas mismas fuerzas generan en cambio una poderosa actividad volcánica. Además, si existen exolunas volcánicas, como la que posiblemente orbita WASP 49b, podríamos descubrir pronto más cuerpos volcánicos en toda la galaxia. Está ocurriendo algo dentro de la Luna, algo que nadie esperaba. No es un cambio dramático que se pueda ver en la superficie, sino más bien en lo profundo, donde todo parece estar congelado en el tiempo. Allí los científicos han descubierto una capa oculta. ¿Recuerdas esas lecciones escolares sobre la corteza, el manto y el núcleo? Al igual que la Tierra, la Luna está compuesta por capas. Una corteza, un manto y un núcleo. Sin embargo, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño en comparación con el nuestro. El núcleo de la Tierra es enorme. Constituye aproximadamente un tercio de la masa total de nuestro planeta. El núcleo de la Luna representa solo entre el 1 y el 2% de su masa, y su diámetro es una quinta parte del diámetro de la propia Luna. Está rodeado por un manto duro y rocoso. Pero resulta que entre estas dos capas se encuentra una misteriosa capa viscosa. Y es mucho más importante de lo que podrías pensar. La capa es suave y parcialmente fundida, y se repliega como las mareas de nuestros océanos. Se eleva y cae, estirándose y moviéndose como si estuviera viva. Su movimiento no es caótico, sino sutil y regular. Siempre supimos que la Luna influye en nuestros mares y océanos, porque causa mareas con su gravedad. Pero resulta que nosotros también la influenciamos. El océano viscoso reacciona al baile gravitacional entre la Tierra y el Sol. Además, la capa fundida podría estar compuesta de ilmenita, un mineral intrigante. La ilmenita es rica en titanio, un metal fuerte y liviano que realmente apreciamos aquí en la Tierra. El titanio se utiliza en todo, desde partes de aviones y naves espaciales hasta dispositivos médicos. Incluso en artículos de uso cotidiano, como bicicletas y laptops. Eso se debe a que es increíblemente fuerte y muy resistente a la corrosión y al calor. Así que, si la Luna tuviera una capa de magma rica en ilmenita, sería increíble. Los astrónomos ya están planeando bases lunares, y si tuviéramos un material para construir estructuras, naves espaciales o incluso herramientas para los astronautas allí mismo, eso cambiaría las reglas del juego. De lo contrario, tendríamos que transportar materiales desde la Tierra, lo cual es extremadamente costoso. Este es nuestro primer indicio tangible de que la Luna no es solo una roca fría y aburrida. En cambio, es dinámica, vive y respira, con fuerzas en movimiento bajo su superficie. La NASA utilizó nuevas herramientas especiales para descubrir esto: el Laboratorio de Recuperación de Gravedad de Interior y el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Ambas son misiones espaciales diseñadas para estudiar la Luna, pero no se limitan a observar la superficie como un telescopio. En cambio, ayudan a medir cosas que no podemos ver con nuestros ojos, como la gravedad de la Luna y cómo cambia con el tiempo. Grail envió dos pequeñas naves espaciales alrededor de la Luna llamadas Ebb y Flow. La idea era que estas naves volaran cerca una de la otra y midieran pequeñas diferencias en la gravedad de la Luna mientras se desplazaban. Es como si estuvieran sintiendo el tirón invisible de la Luna en diferentes lugares.
Si la gravedad de la Luna era más fuerte en un punto, las naves se acercaban, y si era más débil, se separaban más. Esto ayuda a los científicos a comprender lo que ocurre dentro de la Luna, aunque no puedan ir allí. Y la nave espacial se estrelló intencionalmente contra la Luna en diciembre de 2012 para finalizar la misión. El orbitador de reconocimiento lunar es un poco diferente. Toma fotos muy detalladas de la Luna y recopila otra información importante sobre su superficie. Al combinar los datos tanto de Grail como de LRO, pudimos encontrar esta capa de baba. Pero este descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber sobre la geología lunar. ¿Cómo llegó allí esta capa de magma? ¿Cuánto tiempo ha existido? Y lo más fascinante, ¿cómo se mantuvo caliente durante millones de años? Esas son grandes preguntas. El núcleo de la Luna genera calor, al igual que el nuestro. Pero no es tan sencillo como decir, oh, probablemente el calor del núcleo lo mantiene caliente y fundido. Primero, el núcleo de la Luna es mucho más pequeño y menos activo que el de la Tierra, lo que significa que produce mucho menos calor. Además, la Luna es bastante más fría que la Tierra en general. Con temperaturas que descienden a 130 grados bajo cero en la superficie, ¿cómo podría esta capa interna mantenerse en estado fluido? Eso sigue siendo un misterio. En cualquier caso, este fluido podría explicar muchas cosas sobre la Luna. Por ejemplo, los astrónomos exploraron los sismos lunares y cómo ocurren. Ahora creen que podría ser debido a esta capa semifundida que se desplaza y se mueve bajo la superficie. Más allá de la Luna en sí, esto también nos proporciona más información sobre otros cuerpos celestes. Si la Luna, algo que considerábamos básicamente una gran roca estática, tiene una vida tan dramática, ¿qué se puede decir de otros planetas, lunas o asteroides? ¿Podrían también esconder movimientos similares bajo su superficie? Incluso podemos comprender mejor nuestro propio planeta y aprender más sobre cómo funcionan las mareas y cosas similares. Hemos estado haciendo tantos grandes descubrimientos en la Luna. Recientemente encontramos algo alucinante bajo la superficie. Unas enormes cuevas ocultas por millones de años. Durante más de 50 años, los científicos han sospechado que la superficie de la Luna está llena de túneles y cuevas subterráneas. Son conocidas como tubos de lava, porque fueron formadas por lava. Evidente, ¿no? Hace millones de años, la Luna era bastante inestable. Experimentó cierta actividad volcánica que provocaba erupciones. Cuando un volcán entra en erupción, la lava puede fluir a través de la superficie. Al enfriarse y endurecerse la capa exterior de la lava, se forma un techo sólido de material oscuro. Eso es precisamente lo que son estas famosas manchas de la Luna, restos oscuros y endurecidos de antiguas coladas de lava. Pero la lava ardiente y fundida sigue fluyendo por el centro. Una vez que la erupción termina y la lava se drena, lo que queda es un túnel vacío y hueco, es decir, un tubo de lava. En la Tierra vemos tubos de lava en lugares como Hawái o Islandia, donde la actividad volcánica ha creado túneles subterráneos similares. Lo mismo ocurrió en la Luna hace miles de millones de años, aunque son mucho más impresionantes que los nuestros. De hecho, ahora se cree que los tubos de lava lunares son algunos de los más grandes y largos de todo el sistema solar. Se descubrió una de estas cuevas debajo de la famosa Mare Tranquillitatis, el lugar donde el Apolo 11 aterrizó por primera vez, y tiene más de 100 metros de profundidad. Todos estos sistemas de cuevas han permanecido ocultos debajo de la superficie, intactos por millones de años. Recién ahora lograron probar su existencia. Científicos de la Universidad de Trento en Italia los encontraron utilizando tecnología de radar especial y métodos computacionales avanzados. Estas técnicas permiten ver debajo del suelo al enviar ondas de radar. Las ondas rebotan y proporcionan pistas sobre lo que está escondido debajo. Al analizar la forma en que estas ondas se reflejaron de vuelta, los investigadores pudieron detectar la forma y el tamaño de las cuevas ocultas. Lo mejor de este descubrimiento es que podríamos construir todas nuestras bases allí. Estas cuevas protegen de la radiación, los vientos fuertes y los meteoritos.
La NASA incluso encontró evidencia de que algunas de estas cuevas mantienen una temperatura constante de 17 grados, una comodidad increíble para la Luna. Y además, podría haber incluso un poco de agua allí. Así que los humanos podrían refugiarse dentro de estos túneles naturales y construir colonias enteras en la Luna. Y sé lo que estás pensando. ¿Podrían unos monstruos lunares inesperados esconderse en lo profundo de esas cuevas? Bueno, claro, hay un gran potencial para explorar estas cuevas y encontrar cosas increíbles. Pero incluso si logramos encontrar un milagro como pequeñas formas de vida u organismos microbianos, hay un 99% de probabilidades de que no haya animales ni monstruos reales. Sería imposible que se desarrollaran en tales condiciones, pero sería una gran película de terror. Los investigadores quieren enviar robots o drones para explorar los túneles primero y ver si son lo bastante seguros para los humanos. Y no es solo Estados Unidos quien está participando en esta acción. China también está investigando la posibilidad de utilizar estas cuevas lunares para una base futura. La carrera por explorar la Luna y establecerse en ella se está intensificando. ¿Alguna vez has visto el otro lado de la Luna? ¡Ah, te atrapé! Por supuesto que no, pero tal vez lo hayas visto en fotos. En ese caso, ¿te has preguntado por qué los dos lados se ven tan diferentes? Bueno, déjame decirte, no podemos ver el otro lado de la Luna. Mucha gente cree que esto se debe a que la Luna no gira alrededor de su eje. Pero esto no es cierto, la Luna sí gira, solo que lo hace a la misma velocidad que su movimiento orbital. Este es un caso particular de acoplamiento de marea llamado rotación sincrónica. La primera vez que vimos el lado lejano fue en 1959. Todo gracias a las misiones lunares soviéticas y más tarde al programa Apolo de Estados Unidos. Más tarde, cuando el Luna 3 y otras naves espaciales transmitieron las primeras imágenes del lado lejano, revelaron un hemisferio con muchos más cráteres que se parecía más a Mercurio o a la luna Calisto de Júpiter. Se veía completamente diferente de lo que estábamos acostumbrados, y fue entonces cuando nos enteramos de lo que es en realidad el otro lado. No, en serio, solo míralo. El lado cercano tiene una corteza más fina y lisa. Estas hermosas manchas oscuras se llaman mares lunares, últimos restos de antiguos flujos de lava. Y cuando digo antiguo, lo digo en serio, tienen más de 3.000 millones de años. Mientras tanto, la corteza del lado opuesto es más gruesa y tiene cráteres. Los flujos de lava casi no tuvieron efecto en estos cráteres. Tampoco hay aquí mares lunares de gran tamaño. De perfil parece queso blanco seco. Para ser honesto, ¿no estás de acuerdo en que el lado cercano es mucho más hermoso? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Entonces, hace solo 50 años, vimos por primera vez las aparentes diferencias, pero luego los científicos descubrieron algo extraño. Ambos lados son distintos, incluso en la composición geoquímica. Y no solo en esto. Nuestro lado es más delgado que el otro lado por varios kilómetros. Pero, ¿de dónde provienen estas diferencias tan significativas en una bola de piedra flotante? Para los científicos esto era un misterio. Comenzaron a proponer muchas hipótesis. La teoría de la luna derretida fue la principal durante un tiempo. Decía que era culpa de la Tierra que nuestra luna se viera así. Esto sucedió hace varios miles de millones de años. La luna nació a causa de una colisión. Un día, un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra. En ese momento se desprendió un trozo que luego se convirtió en la luna, pero que estaba 15 veces más cerca de la Tierra de lo que está ahora. Algunos artistas crearon imágenes de la llamada luna temprana. A diferencia de nuestra linda bolita blanca, la luna temprana era una bola escarlata hirviente de aspecto extraño. La Tierra después de la colisión seguía siendo un infierno incandescente, lleno de fuego y lava, con una temperatura de 2480 grados centígrados. Y como la luna siempre miró hacia nosotros con un lado, este lado se ha fundido un poco. Esto explicaría por qué la superficie de la luna, el llamado manto, es más delgada en el lado cercano que en el lejano. Mientras la Tierra estuvo así de caliente, ciertos elementos se evaporaron y se adhirieron a la luna. Esto explicaría la diferencia en la composición geoquímica entre los dos lados. Pero había un agujero en la trama de esta teoría. Si eso es lo que sucedió, ¿de dónde provienen ciertos elementos químicos extraños, como los isótopos inusuales de fósforo, potasio o tungsteno?
El lado cercano está lleno de ellos, y no podrían haber venido de la Tierra. También hubo otras teorías. Una dice que inicialmente teníamos 2 lunas diminutas, que luego se fusionaron y formaron una más grande. De ahí la diferencia en su composición. Pero esta teoría suena un poco loca y también tiene un agujero en la trama. Por ejemplo, la transición entre los 2 lados es demasiado suave. Si nuestra luna estuviera compuesta por 2 lunas diminutas, esta transición sería más abrupta. Por lo tanto, esta teoría no resulta muy convincente. Pero hace poco finalmente se descubrió qué fue lo que le sucedió a nuestro satélite. Todo gracias a los orbitadores Grail de la NASA. Pasaron más de un año dando vueltas alrededor de la Luna, cartografiándola y estudiando su composición. Usando estos datos, se han hecho unas 360 simulaciones por computadora, en las que se han incluido objetos de diferentes tamaños que se mueven a diferentes velocidades. Los científicos compararon los resultados de las simulaciones con nuestra Luna actual, y así resolvieron este misterio de 50 años. La respuesta está en una colisión con un planeta enano. Esta colisión ocurrió hace 4.300 millones de años. Este enorme objeto era un poco más grande que Ceres. Para quien no lo sepa, Ceres es uno de los planetas enanos de nuestro sistema solar. Su diámetro es de 933 kilómetros. Se podría decir que Francia o Alemania encajarían en él. Entonces este objeto gigante se estrelló contra la Luna en algún lugar cerca del Polo Sur. Esta colisión fue tan fuerte que cambió su apariencia para siempre. Dejó un rastro de 5.630 kilómetros detrás. Le llevaría unas 14 horas en avión volar esa distancia. Este cráter cubrió toda la cara visible de la Luna, causó daños en su manto y además formó la llamada Cuenca Polo Sur-Aitken o Cuenca SPA. Este es un cráter de impacto y tiene un diámetro de 2.570 kilómetros. Eso es como el Reino Unido más Alemania. La formación de esta cuenca fue un hecho decisivo en la historia de la Luna y es el segundo cráter de impacto más grande del sistema solar. La colisión también provocó que una poderosa ola caliente se extendiera por la Luna. Esta ola se dispersó sobre los restos de esos minerales cálidos y raros que los científicos encontraron en el lado cercano. Así es como nuestro lado hermoso se convirtió en el hogar de algo llamado Procellarum Creep Terrain, o PKT. Básicamente es una anomalía de composición. Una concentración de potasio, fósforo y otros elementos raros como el torio. Se puede decir que esos minerales son un regalo para nosotros desde el espacio profundo. De todos modos hubo muchas, y quiero decir muchas, colisiones en la historia de la Luna. Todas ellas no hicieron más que profundizar este cráter ya grande. Es por eso que el manto del lado cercano se está volviendo más y más delgado con los años. Además, estos minerales despedían mucho calor, así que el manto se fue derritiendo un poco más y más. Ups, esto provocó que los volcanes de la Luna se despertaran. La actividad volcánica ha aumentado en el lado cercano. Intensos flujos de lava llenaron los antiguos cráteres vacíos. ¡Tarán! Así nació el hermoso mar lunar. Bien, toda esta información se encontró gracias a los investigadores de las universidades de Brown, Purdue, Stanford y el JPL de la NASA. La investigación se publicó en el Journal of Geophysical Research, Planets, por lo que puedes leer sobre ella con más detalles si estás interesado. Todavía hay muchas cosas que necesitamos aprender sobre la Luna. La máxima prioridad es la misión de regreso al Polo Sur, a la cuenca de Aitken. Las muestras traídas de allí se utilizarán para determinar con mayor precisión la edad de la Luna, su historia y la naturaleza de la corteza y el manto. Otro objetivo crítico es Moscoviense. Este es el nombre de una gran llanura de lava que se encuentra en el lado oculto. Estudiarla nos ayudará a comprender mejor la diferencia entre los dos lados, además de decirnos cómo se formó el otro lado. Todo este conocimiento es significativo para comprender la historia de nuestro satélite, pero también es útil para la exploración espacial en general. Los científicos usan la Luna como punto de referencia para determinar la edad de otros planetas en el espacio. La Luna nos ayuda a comprender la cronología de la vida de todo el sistema solar. Esperemos nuevas investigaciones y descubrimientos emocionantes. Oye, despierta, rápido, escucha eso. Es una señal FM de 5 segundos procedente de una de las lunas de Júpiter. Buscas a tientas tu teléfono e informas a tus colegas. Se asustan con la noticia y corren al laboratorio. Llevas años trabajando con la sonda Juno que explora Júpiter. Pero esta es la primera vez que presencias algo tan inusual.
Ganímedes es la luna más grande de Júpiter y de nuestro sistema solar. Si este cuerpo espacial no orbitara a su alrededor, sería clasificado como un planeta. Es incluso más grande que Mercurio y Plutón. Lo que hace que este satélite destaque entre los demás es el hecho de que tiene su propio campo magnético. La Luna nació hace unos 4.500 millones de años. Esto significa que es tan antigua como el propio Júpiter. Este cuerpo espacial del tamaño de un planeta tarda 7 días terrestres en orbitar el suyo. Todos se reúnen en el laboratorio, esperando con impaciencia que pongas la grabación de la señal procedente del espacio. Tus colegas se ponen a jugar, intentando averiguar cuál es el origen de este misterioso sonido. Cerca del 40% de la superficie de Ganímedes es oscura, con cráteres dispersos, y el 60% es de color claro. Hay formaciones que probablemente fueron causadas por la actividad tectónica o la liberación de agua debajo de la superficie. Los científicos lograron descubrir una fina capa de oxígeno atrapada en la atmósfera lunar. Las temperaturas ahí son súper bajas, entre menos 10 grados Celsius y menos 30 grados Celsius. No hay mucha información sobre cómo se comporta el satélite o qué elementos químicos se esconden en su interior. Algunos de tus colegas intentan crear las mismas condiciones que existían cuando se transmitía el sonido. Durante horas se sientan a esperar, pero nada. Quizá fue una casualidad. Llegan al sistema de control y activan la nave espacial Juno. El objetivo principal de esta misión es observar la gravedad de Júpiter, los campos magnéticos, la atmósfera y la evolución del planeta. Por cierto, también hay pruebas de que la luna más grande de Júpiter también está evolucionando. Dado que tiene un campo magnético que la rodea, las auroras aparecen todo el tiempo. Son gases brillantes que rodean los polos norte y sur del satélite. Si existiera vida en un lugar así, probablemente estaría en el fondo del océano extremadamente salado de Ganímedes. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el Sol era un componente crucial para poner en marcha la vida, pero ahora sabemos que hay organismos que habitan en el fondo de los océanos. Eso se las arreglan muy bien sin la luz de la estrella. Los océanos de nuestro planeta están repletos de algunas de las criaturas más extrañas de todas las formas y tamaños. Los lirios de mar viven a unos 3.000 metros de profundidad. Se llaman así porque parecen flores, pero no son plantas, sino animales. No te dejes engañar por sus tallos y hojas. Son partes del cuerpo equipadas con terminaciones nerviosas para detectar la comida a su alrededor. Los tiburones duendes son probablemente algunos de los tiburones de aspecto más extraño que viven en el fondo del océano. Pueden llegar a medir hasta 3,5 metros de largo y tienen un hocico muy inusual. Ahora, mira los lofiformes. Tienen un punto bioluminiscente en la cabeza para atraer a sus presas y orientarse en el oscuro fondo del océano. Es una linterna natural que nunca necesita baterías nuevas. Sin embargo, solo las hembras tienen estas luces. El cabeza gorda es otro animal extraño que vive en el fondo. Habita en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, a 2.700 metros por debajo de la superficie. Bueno, aunque le pediste a todo el mundo que mantuviera la confidencialidad de la noticia, de alguna manera se filtra a los medios de comunicación y se convierte en un nuevo trending topic. Recibes una llamada de una agencia de noticias. Dicen que quieren entrevistarte sobre este avance que puede demostrar que existe vida en el espacio exterior. Al día siguiente te diriges a la emisora de noticias para hablar de tu descubrimiento. Tienes a toda una audiencia en el estudio observando cada uno de tus movimientos mientras te acercas a tomar un vaso de agua. El equipo se apresura a hacer algunas comprobaciones de última hora antes de que salgas en directo. El maquillador te da los últimos retoques. El técnico de sonido te pide que pruebes el micrófono una vez más. Varios productores están sentados en los asientos delanteros. Las luces brillantes inundan el estudio. Comienza la cuenta regresiva. 3, 2, 1 y... El conductor te presenta y te pide que expliques qué es lo que escuchaste. Les hablas de la sonda espacial Juno que orbita alrededor de Júpiter. Tras un par de preguntas, el presentador saca finalmente la más temida. ¿Podría el misterioso sonido provenir de otra civilización? Todos se inclinan esperando tu respuesta. Te quedas helado, sin saber qué decir. Aunque la presión aplastante en el fondo del océano es 1000 veces más fuerte que a nivel del mar, la vida sigue existiendo ahí. Las algas, consideradas un manjar en el mundo oceánico, están fuera del menú para las criaturas de las profundidades debido a la falta de luz solar. Muchos de estos habitantes del fondo tienen que comer las sobras. Estas se hunden desde las capas superiores del océano. Las temperaturas de congelación y la inmensa presión han alterado las células de estas criaturas. Esto las ha vuelto más resistentes que el pez promedio. Las bacterias han desarrollado sus propias formas de sobrevivir. Los estudios demuestran que se alimentan de ciertos gases y sustancias químicas como el azufre y el dióxido de carbono.
El metano y el hidrógeno se liberan cuando las placas tectónicas se mueven unas contra otras, y algunos de estos microorganismos también se alimentan de esos gases. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, son criaturas microscópicas que pueden vivir y prosperar en condiciones extremas. Se pueden encontrar en volcanes, glaciares congelados e incluso en el vacío del espacio, lo que significa que algunas formas de vida podrían existir en Ganímedes. Explicas esto a la audiencia. Luego mencionas que no tienes suficiente información para determinar si fue otra civilización o un fenómeno natural el que produjo el sonido. Esto no significa que el fondo de los océanos helados de Ganímedes no esté repleto de sus propias criaturas bizarras y raras. Podría haber algunas bestias legendarias como el kraken o el leviatán ahí, o extraños peces brillantes con dos cabezas, uno con tentáculos y una gran aleta, cangrejos gigantes. Las bacterias ahí podrían ser tan variadas como las nuestras. Las plantas, si existen ahí, deben ser lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a las temperaturas bajo cero. Los animales de la luna de mayor tamaño de Júpiter podrían ser tan grandes como nuestras ballenas azules o tan diminutos como el plancton. Después de la entrevista, vuelves al laboratorio para examinar los registros una vez más. De camino a casa, ves carteles tuyos con leyendas como ¿no estamos solos? Te has convertido en una celebridad. Mucha gente te toma fotos. Otras agencias te han contratado para más entrevistas. Algunas revistas científicas incluso quieren ponerte en la portada como la persona del año. Cada vez que llegas al trabajo, esperas que el sonido aparezca de nuevo, pero nada. Envías una señal desde la sonda Juno, intentando establecer algún tipo de contacto con lo que haya producido el ruido. Nada. Esa noche, vuelves a desmayarte sobre tu mesa. El momento eureka te despierta en medio de la noche. Puede que algo se te haya escapado. Haces los cálculos de nuevo y te das cuenta de que la respuesta estuvo delante de ti todo este tiempo. No fue otra civilización la que produjo este ruido. La fuente fueron los electrones. Cada planeta produce su propio sonido. Se crea cuando las partículas cargadas del viento solar y la magnetosfera del planeta interactúan entre sí. Eso es lo que ocurrió en Ganímedes. Los electrones de su campo magnético, donde la sonda captó la señal, actuaban de forma más extraña de lo habitual, y esto amplificó algunas frecuencias irregulares. Te sientes avergonzado y pasas el resto de la noche haciendo llamadas telefónicas, comunicando la noticia a tu equipo. La agencia que te entrevistó emite un comunicado. Explican que otras civilizaciones no están intentando hacer contacto con nosotros. Te vuelves a sentar en tu escritorio, esperando que ocurra el siguiente gran acontecimiento. Europa es otra de las lunas de Júpiter que puede albergar vida. Está formada por un núcleo de hierro, un manto y un océano salado, del doble de volumen que todos los de la Tierra. Y al igual que Ganímedes, el océano se encuentra bajo una corteza de hielo de agua. Los científicos afirman que incluso podría haber volcanes activos ahí. Y algunas bacterias resistentes podrían vivir en ese lugar. Con suficiente agua, ciertas sustancias químicas y una fuente de energía, Europa podría producir vida. Pero es poco probable que encontremos algo más que diminutos microbios. ¿Y si nuestra luna fuera hueca? ¿Podríamos escondernos dentro en caso de que alguna terrible catástrofe destruyera nuestro planeta hogar? Bueno, los defensores de la teoría de la luna hueca creen que en realidad es una opción viable. La luna hueca es una hipótesis que afirma que la luna de la Tierra es o completamente hueca, o tiene bastante espacio en su interior. La cuestión es que la luna es menos densa que la Tierra, y esto parece apoyar la idea de su huequedad. Pero según la ciencia, la razón es el hecho de que el manto superior y la corteza de la Tierra son menos densos que el pesado núcleo de hierro de nuestro planeta. Luego, también está la afirmación de que la luna suena como una campana. Durante casi una década, entre 1969 y 1977, los sismómetros instalados en la luna por las misiones Apolo seguían registrando sismos lunares. Se informó que la luna sonaba como una campana durante estos sismos, especialmente los superficiales. El 20 de noviembre de 1969, Apolo 12 estrelló deliberadamente la etapa de ascenso de su módulo lunar en la superficie de nuestro satélite natural. Según la NASA, después de eso, el zumbido continuó durante casi una hora. Esto llevó a algunas personas a argumentar que la luna debe ser hueca como una campana. Posteriormente, la sismología lunar investigó esos temblores lunares superficiales y demostró que actuaban de manera diferente a los terremotos en nuestro planeta, principalmente debido a las diferencias en el tipo, la textura y la densidad de las capas de roca lunares y terrestres. La velocidad de las ondas sonoras en sólidos está determinada por la compresibilidad y densidad del medio.
Nadie ha encontrado jamás evidencia de un gran espacio vacío dentro de la Luna. Sin embargo, en 1970, Michael Basin y Alexander Sherbakov sugirieron la hipótesis de que la Luna podría ser una nave espacial diseñada por misteriosos seres extraterrestres. En 1965, el escritor Isaac Asimov hizo una observación que avivó el fuego de las teorías conspirativas. Se asombró de la pura coincidencia astronómica de que la Luna se ajuste tan perfectamente sobre el Sol durante los eclipses totales. La mayor distancia del Sol compensa su tamaño incomparablemente más grande. Como resultado, nos parece que la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño. El autor añadió que no había ninguna razón astronómica por la cual el Sol y la Luna debieran encajar tan bien. Así que, desde los años 70, los teóricos de la conspiración han estado citando las palabras de Asimov sobre los eclipses solares como evidencia del origen artificial de la Luna. Los astrónomos convencionales no están de acuerdo con tal interpretación, diciendo que los diámetros angulares de la Luna y el Sol no coinciden perfectamente durante los eclipses. Varían varios porcentajes a lo largo del tiempo. Muchos otros elementos de evidencia confirman que la Luna es un cuerpo sólido que se formó después de que un planetoide chocara contra la Tierra. En el pasado, los científicos pensaban que la Luna apareció después de que nuestro planeta, que giraba rápidamente, se deshiciera de una buena parte de su masa. Esta idea fue sugerida en 1879 por George Darwin, el hijo del mismísimo Charles Darwin, el famoso biólogo. Esta teoría permaneció popular hasta las misiones Apolo. Luego, en 1925, el geólogo austriaco Otto Ampferer ofreció otra idea, que la Tierra y la Luna podrían haberse formado juntas a partir de un disco de acreción primordial, un disco giratorio de gas denso y polvo que rodea a una estrella joven y recién formada, y que solían ser un sistema doble. La tercera teoría sostenía que la Luna podría haber sido alguna vez un planetoide atrapado por la gravedad de nuestro planeta. La explicación moderna generalmente involucra la hipótesis del gran impacto. Según esta teoría, un cuerpo espacial del tamaño de Marte chocó contra la Tierra y creó un anillo de escombros alrededor de nuestro planeta. Al final, este anillo se juntó en un solo satélite natural, nuestra Luna. Pero volviendo a la teoría de la Luna hueca. En este momento, no hay evidencia científica que respalde esta hipótesis. Las observaciones sísmicas y otros datos indican que la Luna tiene un interior sólido con varias capas, una corteza delgada, un manto bastante extenso y un núcleo denso. Hoy en día, la idea de la Luna hueca se considera una teoría de conspiración.